¿Qué hace un auditor? ¿Han escuchado lo que es el término de auditor? Un auditor, según mi conocimiento, es aquel que verifica toda la contabilidad que usa el contador. Perfecto. Como lo mencionaban sus compañeros, un auditor es por formación un contador especializado. Todo lo que el contador registra, el auditor tiene que revisarlo. Porque recordemos bien que todos y cada uno de nosotros somos personas. Por ende, tendemos a cometer errores, por más que sean ínfimos. Y un ser humano no lo puede saber todo en esta vida. ¿Qué quiere decir? Que un contador puede haber registrado la transacción, pero el auditor, al tener un estudio un poquito más especializado, tal vez conoce alguna normativa específica o alguna manera particular de cómo registrarlo de manera que la empresa refleje de mejor manera su información. Especializado en la práctica. La auditoría se encarga de examinar, analizar y verificar los registros contables. La disciplina entrega una mirada retrospectiva de la información financiera y los registros contables de la compañía. Entonces, el contador registra la actualidad, todo lo que hace la empresa en el día a día. Y el auditor se encarga de darle lo que es una mirada retrospectiva a la empresa. ¿Qué quiere decir? Mira la historia de la empresa para ver en qué se pudo haber errado, cómo tal vez hemos compensado mal algún impuesto, tal vez hay alguna ley que nos permita beneficiarnos y reducir nuestra alícuota impositiva. De eso se encarga lo que es el auditor. ¿Cómo se forman académicamente? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo se han ido formando académicamente? ¿Qué conocimientos han ido adquiriendo? ¿Qué materias han ido pasando? Porque técnicamente tanto el contador como el auditor inicialmente tienen lo que es la misma formación. ¿Cómo se han ido formando? ¿Qué materias recuerdan haber pasado? ¿Cuáles han...? Es una pregunta, ¿no? ¿Sí? Contabilidad 1, contabilidad 2, bueno, todas las materias que se basan en el registro contable. Aparte de contabilidad, ¿qué otras materias han llevado? Estadística 1. Servicio informático. El servicio informático es muy importante que lleve el contador y el auditor. ¿Por qué? Porque actualmente todo se hace en registros computarizados. La contabilidad escrita a mano ya se ha descartado desde la década del 2000. Ya es todo sistematizado. Existen los sistemas contables, pero ojo, que exista un sistema contable que me permita ordenar y tener mis estados financieros no quiere decir que yo pueda suplir al contador de la empresa, porque el sistema solamente es un encargado de procesamiento de datos. Pero ¿quién se encarga de la función lógica? El contador. Si el contador o el auditor no aporta la parte lógica en la transacción, el sistema no se lo va a aportar, porque el sistema simplemente es una secuencia de datos específicos. Lo que ustedes registran, el sistema lo va a copiar tal cual, por más que esté errado de la 100. Dependiendo de la institución en la que haya estudiado, el contador se ha formado en áreas como legislación tributaria, el aspecto impositivo, leyes laborales relacionadas a las planillas de sueldo y aportes laborales, legislación comercial. Estamos hablando del Código de Comercio, quienes pueden, quienes no ejercer actividades de comercio. Contabilidad de costos y presupuestos, que estoy seguro que a más de uno le ha originado ciertos dolores de cabeza, porque contabilidad de costos, tantos números, uno si no le cuadra, se descuadra la cabeza. Así, bueno. Normas internacionales de gestión contable, esto ya es un aspecto un poquito más especializado, es más de lectura a profundidad, y gestión de remuneraciones, volvemos a lo que es el aspecto laboral en el tema de las liquidaciones y forma de pago de sueldo. Un contador y un auditor puede tener lo que es la misma formación. ¿Cuál es la diferencia? Que en muchas instancias al auditor se nos exige profundizar cada uno de ellos. Cuando hablamos de legislación tributaria, por ejemplo, no solamente estoy refiriéndome a saber cómo funciona el impuesto en IVA, en IT, que son generados por la factura, sino también a tener un conocimiento un poco más profundo sobre la ley tributaria. ¿Cuál vendría a ser la ley o el código tributario? El actual. ¿Alguien se acuerda? La 843, la nueva ley de reforma tributaria. Eso lo tiene que saber
sí o sí un contador. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir a pagar impuestos, a ver cómo se pagan los impuestos. Y no solamente es decir, ya tengo el IVA, tengo el débito fiscal, tengo el crédito fiscal, lo sé compensar. Hay formas de compensar, se compensa de manera diferente para diferentes tipos de actividades empresariales y todos esos conocimientos especializados son los que lo llevan a cabo los auditores. Pero eso no quiere decir que el contador no esté en la obligación también de aprenderlo. Es necesario, tanto para el contador como para el auditor, tener pleno conocimiento de ello, porque la contabilidad y las normas día a día se van actualizando, van saliendo nuevas leyes, nuevos decretos, y por ende tenemos que estar sí o sí al día. Porque si no, un contador desactualizado es como una computadora obsoleta. No sirve y puede generar lo que es un error catastrófico para la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad y la auditoría? Diferencias entre contabilidad y auditoría. Atendiendo al campo de acción de ambos perfiles, es posible establecer claras diferencias. Mientras que la contabilidad es una actividad diaria, las auditorías analizan periodos determinados como meses, trimestres, semestres, años, dependiendo del caso. El auditor, aunque también debe ser detallista, necesita de una mayor capacidad de análisis. Se dice que el auditor necesita un poco más de capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque este tiene que ver en retrospectiva, prácticamente tiene que ver si le toca analizar un año completo, incluso si a ustedes les toca realizar una auditoría en un futuro, porque hay contadores que participan en el proceso de auditoría, ustedes no van a poder preguntarle a cada rato al contador ¿y por qué hizo esta transacción? ¿Por qué lo hizo así el asiento contable? Porque después de un cierto lapso de tiempo, pongámosle después de un mes, es imposible que una persona se acuerde de tantas transacciones que ha realizado. Tal vez yo lo realicé mal el asiento, pero ni siquiera me acuerdo por qué lo hice así. Tal vez así me recomendó un colega o un funcionario de impuestos y yo lo registré así y ya no sé cómo explicárselo lo que es al auditor. Por ende, al auditor y al contador en el ejercicio de auditoría tiene que analizar de por qué lo realizó de esa manera. Nadie nos dice cómo se realizó. Nosotros lo deducimos en base a normas. La relación entre el contador y el auditor. Ya hemos mencionado que en el tema de formación hay una cierta diferencia, en el tema conceptual o de terminología hay una cierta diferencia, pero aunque no lo crean jóvenes, el contador y el auditor vienen a ser o tienen que ser buenos amigos dentro del proceso de una empresa porque van a trabajar de manera conjunta. Aunque hay empresas que prefieren ahorrarse en el tema de tener un contador que funja también como auditor, ciertamente conforme vaya creciendo lo que es la entidad, va a ser necesario la incorporación de ambos. ¿Por qué? Porque el contador no puede abarcar el 100%. Porque como sabemos, según el dicho popular, el que mucho abarca poco aprieta. Mientras más vaya creciendo lo que es la entidad, más van creciendo las obligaciones, van creciendo las responsabilidades y por ende se aumenta la presión en el trabajo. Para eso también es necesario que esté el auditor, por si el contador tiene duda, el auditor lo respalda, lo colabora y, ojo, que mientras más grande la entidad, no solamente va a depender de un contador, existen empresas grandes, magna empresas, tomando en cuenta, por ejemplo, el Ingenio Azucarero Guavirá, que es una magna empresa, que tienen un departamento de contabilidad con un contador para cada área específica. Un contador para el área impositiva, un contador para el área laboral, un contador para el área penalista. Se necesita. Al igual que un auditor específico para cada tipo de entidad en particular. Entonces, el rol que desempeña el contador y el auditor en una empresa es bastante estratégico, bastante coloquial, y sí o sí la relación entre estos debe ser lo más estrecha posible, porque entre ambos se han de colaborar para que se muestren los mejores resultados en una entidad. El contador debe ser detallista, pero el auditor debe ser selectivo y perspicaz. Para un auditor externo no es factible revisar todas las transacciones, pues la revisión sería interminable. Por ello, debe tomar en consideración los controles internos de la empresa que audita para diseñar un procedimiento de auditoría apropiado que otorgue confianza, como les mencionaba anteriormente. Si
Si el contador lleva lo que es una excelente gestión, lleva lo que es un orden adecuado, un control interno, ojo con esa palabra, recuérdenla, entonces facilita y ayuda harto en la función del auditor, sobre todo el auditor externo. Preparación para una auditoría. Que esto tómenlo en cuenta, escúchenlo bien, jóvenes, porque una vez que ustedes saben lo que es el terreno laboral, esta debe ser su mayor preocupación, la auditoría. Porque actualmente, según la nueva normativa del Servicio de Impuestos Nacionales, toda empresa que realice actividad de comercio en el territorio nacional y que al año facture más de 1.200.000 bolivianos, es obligada a realizar una auditoría y presentarla al Servicio de Impuestos Nacional. Ustedes dirán, pero es difícil que yo vaya a trabajar en una empresa que facture esa cantidad. No crean, jóvenes. Hay casos de empresas que han empezado facturando 10.000, 20.000, luego han crecido a facturar 200.000 y actualmente esas empresas facturan arriba de los 4 millones. Porque recordemos que una empresa no nace para quedarse tal cual, una empresa nace para crecer. Y si ustedes entran desde los inicios de una empresa, bien jóvenes, felicidades, porque de esa manera van a ver cómo sus esfuerzos ustedes van ayudando al crecimiento empresarial de la misma. Preparación para una auditoría. ¿Cuáles son los libros necesarios y el orden específico que yo debo tener para prepararme para una auditoría externa o para una auditoría interna? Libros diarios o comprobantes diarios, extractos bancarios y libros de conciliación. Tengo que tener al día todos y cada uno de mis libros o comprobantes diarios del sistema debidamente archivados en orden cronológico y con todas y cada una de las firmas de autorización. Usualmente todos los sistemas sí o sí emiten para 3 firmas: la firma del contador, del administrador de área y la firma del gerente o representante legal. Con esas 3 firmas estamos dando legalidad al comprobante. No es que un comprobante es solamente una hoja que imprimo ya. No. Son especies de declaraciones juradas que en el proceso de auditoría cuentan mucho. Porque si yo hoy empiezo un proceso de auditoría y veo que hay muchos comprobantes sin firma, ¿qué me garantiza que no lo hayan cambiado la noche anterior? ¿Qué me garantiza que no sea simplemente un borrador de transacción? No me da la confianza, pero si yo veo que está con toda la firma y su respaldo, porque ojo, si yo digo que en un comprobante hice una compra de 1.000 bolivianos, atrás tiene que estar la factura. Y junto a esa tiene que estar o el recibo de caja con el que lo he comprado o el comprobante de transferencia de que yo he hecho ese pago. Mientras más respaldo tengan, mejor. Le da mayor sostenibilidad a todo lo que ustedes vayan a hacer. Hojas auxiliares de arqueo de caja, caja chica, fondos correctivos. Si bien todo eso tiene que ir acompañado junto con los libros diarios, siempre por prudencia es bueno que tengamos también un archivo aparte de todos mis comprobantes o de mis libros auxiliares de arqueo de caja, por si los necesito para comprobar un arqueo, o por si los va a necesitar también el auditor o cualquier funcionario. Listado detallado de las cuentas por cobrar, por pagar y préstamos. ¿Por qué creen que se necesita eso? ¿Por qué creen que se necesita? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Por qué creen que se necesitan los listados de las cuentas por cobrar o por pagar? Para saber a qué persona se le va a cobrar, cuánto se debe, en qué fecha se realizó el cobro. Sí, efectivamente. Si yo no tengo ese listado, ¿cómo voy a saber quién me debe? ¿O a quién le debo? O por ahí estoy con cuotas atrasadas en el banco. ¿Qué pasa si me atraso con cuotas en el banco? Y en el peor de los casos, Se puede congelar las cuentas.
congelamiento de cuentas y en el peor de los casos, y el embargo. La quiebra. ¿Qué otra cosa tenemos que tener igual? La hoja de las existencias. ¿Qué son las existencias? Los inventarios. ¿Por qué debemos tener? Para llevar un control de todos los registros inventarios, de todas las existencias o mercaderías que se manejan, todo lo que entra, todo lo que sale. Y Son parte del activo y eso nos va a dar un dato de cuánto tenemos como empresa. perfecto. Yo necesito saber eso, porque imagínense que en existencia, por ejemplo, estoy vendiendo cajas de lapiceros. Tengo en existencia 100 y firmé un contrato para vender 1000. Voy a poder cumplir con la demanda. ¿Qué pasa si no cumplo con un contrato? Se puede rescindir el contrato, se puede perder al cliente y se pierde credibilidad como empresa. Eso, sobre todo lo último. Perdemos credibilidad en un punto negativo para nuestra imagen empresarial, porque cuando salgamos al mercado laboral, jóvenes, la imagen vende, sí o sí. Si yo doy una mala imagen como profesional, va a ser muy difícil que yo pueda ser competitivo dentro del mercado. Eso quiere decir que difícilmente pueda conseguir trabajo y difícilmente pueda ejercerlo, porque ya tengo una mala publicidad. Pero si tengo lo que es una buena reputación de ser un profesional responsable, un profesional que sabe trabajar bajo presión, un profesional íntegro, ¿qué va a pasar? Se me abren las puertas de todas las empresas. ¿Por qué? Porque ya tengo recomendaciones. Sin enviarme el currículum ya tengo recomendaciones. Además de eso, tengo que tener los famosos libros de compras y ventas con sus respectivas constancias. Tal vez no lo han visto en el apartado de los prácticos que hayan realizado, pero una vez que ustedes ejerzan como profesionales van a empezar a ver unos famosos libros que se declaran mes a mes. Anteriormente se declaraba según terminación del día, actualmente todos esos libros se declaran hasta el 9 de cada mes. Son los RCB, Registro de Compras y Ventas. En estos registros ustedes tienen que detallar o escribir todas y cada una de las facturas de compra y de ventas que haya tenido la empresa durante un periodo contable, o sea, durante un mes. Si yo no lo envío, me genera una multa. Me genera una multa, me genera un problema. Me genera un problema, la empresa se enoja y así consecutivamente. Sí o sí, su constancia de RCB. Y por si fuera poco, los estados financieros de las gestiones anteriores y la preliminar o el estado financiero preliminar de la gestión anterior. ¿Para qué me va a servir mostrar los estados financieros de la gestión pasada? Para saber cómo nos ha ido en el transcurso de la gestión, para saber si hemos vendido, si nos ha ido bien o si han bajado nuestra venta, si tenemos más utilidades o pérdidas. Exacto. Prácticamente nos sirve como un antecedente histórico para saber cómo empezó mi empresa la gestión pasada o cómo culminó la gestión pasada y qué evolución ha habido. ¿Ha habido un cambio positivo? ¿Ha habido un cambio negativo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y sí o sí, para auditoría, estos estados financieros anteriores o históricos son de vital importancia, porque incluso si a ustedes les piden realizar lo que es una auditoría forense o un control contable forense, estos son sus puntos de partida. Este es el punto por donde ustedes empiezan. Ahora, el contador en el control interno. Vamos a ver cómo participan ustedes en el proceso de control interno, que viene a ser uno de los procesos más importantes de la entidad y es uno de los procesos que en el tema de auditoría revisamos, analizamos y leemos la normativa desde el apartado 2.1 hasta la mía 580, que es prácticamente referida al control interno. Ustedes participan mucho. Si el contador no ayuda en el proceso de control interno, técnicamente la empresa no da. El control interno realmente es bastante importante y varios de ustedes lo realizan, aunque no se den cuenta. La función del control
control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios. De su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las alternativas las que mejor convengan a los intereses de la empresa. Cuando escuchan la palabra control interno, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? El control interno de la empresa se refiere, digamos, a la parte de la administración, ¿no? Porque en una empresa contiene varios departamentos y como contador manejamos el control interno de todo ese departamento, ya que nos llega la información hacia nosotros. Perfecto. Como mencionaba su compañero, el control interno es prácticamente un proceso administrativo. Aunque no lo creamos, los contadores también tenemos que ejercer función administrativa. Si no sabemos ordenar los papeles, si no sabemos cuál es el proceso que vamos a seguir desde un proceso de compra, cómo registrar la factura, cómo respaldarlo, si me falla esa parte del control, entonces mi empresa se va a desordenar. Si la empresa está desordenada, hay un caos económico. Si hay un caos económico, también hay un caos operativo. Prácticamente la empresa se desintegra desde su estructura interna. Como mencioné, el control interno es una pauta de procesos administrativos que me permiten saber cómo tengo que realizar las actividades de principio a final. Y ustedes jóvenes participan activamente a diario en el control interno de todas y cada una de las empresas. Porque incluso en la rutina que siguen día a día para salir a trabajar desde que se levantan, también siguen una pauta de control interno. Cómo me levanto, cómo me cepillo, cómo me aseo, cómo desayuno, cómo voy a mi trabajo. Todas esas pautas, aunque no lo crean, son controles internos de ustedes que ejercen sin darse cuenta, de manera sistematizada. Son procesos que ustedes siguen. Eso es control interno igual. Y ahora les voy a hablar un poco de casos de control interno que he tenido la oportunidad de ver en el transcurso de mi vida profesional. Vamos a ver el caso número 1, que fue de una empresa automotriz que tuve la oportunidad de ver con una auditoría forense. La empresa se ubicaba en la Avenida Guavirá y actualmente no está la empresa. En el año 2018, una empresa dedicada al rubro de compra y venta de vehículos automotores, domiciliada en la ciudad de Montero, solicita los servicios de la firma de auditoría ilimitada para la revisoría de los estados financieros históricos de la empresa, debido a que en un proceso de migración de información para la adecuación de un nuevo sistema contable se evidenció un desfase de $1,500,000 americanos, los cuales misteriosamente aparecieron como un incremento en las cuentas de disponibilidad. Prácticamente al migrar el sistema, su cuenta de caja se disparó como $1,500,000. Cuando se empezó a realizar el trabajo de revisión con la colaboración del contador, se presentaron diferentes situaciones de alerta, entre ellas comprobantes contables con falta de firma. Aunque crean que la firma no es importante, importa mucho. Si no está firmado lo que es el comprobante, ¿cuál es la fe o cuál es la garantía que yo tengo de que ese comprobante no fue adulterado? Falta de correlatividad en los archivos. Un comprobante por aquí, un comprobante por allá, un comprobante comido por los chulupis. Ojo que también hay que saber guardar la documentación, porque actualmente, según normativa y positiva, tengo que guardar mi información por un mínimo de 10 años. Si a impuestos nacionales, al servicio de Hacienda o cualquiera le dan a revisarme mi estado financiero, por ejemplo, hablando del 2013, puede, porque está dentro del lapso de los 10 años. Tengo que saber guardar la información. Falta de documentación con respaldo. Había la existencia de comprobantes, que solamente estaba el comprobante, pero no había ni factura, ni recibo, ni extracto bancario, ni nada que lo acompañe. Tampoco datos ciertas. Los saldos de los periodos anteriores no coincidían con los periodos actuales. Había desfase en varias cuentas de los activos y las cuentas de pasivos estaban incompletas. Pasaron a documentación incompleta. Prácticamente obstaculizaron el proceso de auditoría. Documentación histórica mal conservada y varios documentos mal tratados, como les mencionaba, varios comprobantes comidos por chulupi. Había uno que estaba incluso con un pedazo de dulce de quién sabe del año de la cachaña estaría ahí. Había otros que tenían técnicamente chulupi muertos, prácticamente estaban rotos, manchados, mojados. Y variaciones presentadas entre los resultados reflejados en los balances con relación a los dictámenes de auditoría. Ojo que lo que presentamos en el dictamen de auditoría
no es más que una copia de los estados financieros ya revisados, ya en limpio. Si ustedes me muestran un estado financiero que sea diferente al dictamen de auditoría, entonces uno de los dos está mal. Porque nunca puede haber un resultado en el uno y un resultado en el otro. Se supone que la información tiene que ser uniforme. ¿Y dónde hemos escuchado la palabra uniforme? ¿Dónde hemos escuchado la palabra uniforme? Volvemos conocimiento de cuenta 1. En los PCG. Los PCG. Los PCG, jóvenes, principio de contabilidad generalmente aceptado, que casualmente es la norma contable número 1. Tiene que existir uniformidad en la presentación. Y luego tenemos un caso número 2, que es de la empresa de inversiones inmobiliarias. En la gestión 2021, una empresa dedicada al rubro de inversiones en el sector inmobiliario, compra y venta de lotes de terreno para futuros proyectos de urbanización, a solicitud de gerencia pidieron efectuar una auditoría externa a los estados financieros para cumplimiento normativo, a lo cual el equipo contable de la firma de auditores Limitada acudió a la revisión documental. Al ir efectuando esta revisión con colaboración del contador a cargo, se pudieron evidenciar las siguientes aspectos. Esta era una empresa que actualmente todavía sigue funcionando en Santa Cruz. Lo que sorprendió de ese aspecto era cómo el contador estaba tan involucrado con la empresa que prácticamente toda su documentación estaba guardada de una manera tan hermosa que daba ganas de abrazarlo al contador, porque eso facilita, uno, el trabajo del contador, y dos, facilita mostrar la información de la empresa. Todos los comprobantes del periodo contaban con las firmas correspondientes, además de estar acompañados del debido respaldo. Por favor. Las cuentas de banco se encontraban conciliadas y los libros auxiliares de arqueo de caja y conciliación bancaria tenían un archivo cronológico particular solo para eso. A pesar de estar respaldado por los comprobantes contables, también tenía un archivo solamente para arqueos. El sistema contable de la empresa se adecuaba a las condiciones de la empresa, además de no tener vulnerabilidades que sobrepasen el mínimo establecido de procedimientos de control interno. Comprarse un sistema contable actualmente es fácil, pero existen sistemas que son aptos para las empresas y hay otros sistemas que son demasiado vulnerables. Vulnerables quiere decir que puede entrar cualquier usuario sin necesidad de una contraseña. El límite que se permite de vulnerabilidad para el tema del control interno de la auditoría es del 5%. Máximo. Máximo. El contador de la empresa había efectuado de manera correcta y aplicado de forma eficiente la normativa contable vigente, quedando solamente pendientes los ajustes y regularizaciones finales para las modificaciones de la utilidad impositiva del periodo y reflejar mejores resultados para la entidad. Como pueden ver, el contador ayudó a Crisis, porque lo tenía todo en un orden tan hermoso que técnicamente redujo lo que es el tiempo de trabajo planificado. Escuchando todo esto, jóvenes, y haciendo lo que es una pequeña retrospectiva, subrayando ustedes como contadores una vez que empiecen a ejercer la profesión, es de vital importancia, porque ustedes técnicamente son la mano derecha del auditor y de la gerencia. Si no hay resultados contables buenos, tampoco va a haber resultados financieros buenos. Dicho esto, jóvenes, espero que les haya servido lo que es todo esto que les he mencionado. Como les he dicho, a pesar de los jóvenes que me ven, tengo lo que ya son varios años de trayectoria, varios títulos, y tengo la oportunidad, gracias a los CTI y su invitación, de estar aquí compartiendo un poco de mis conocimientos y haciéndoles conocer un poco, ¿no?, del trabajo que yo ya hace varios años con firma auditoría. Muchas gracias, jóvenes, espero que todo esto les sirva para su futura, con su futura formación, porque ustedes van a ser los contadores trabajadores del día de mañana. Dicho esto, muchas gracias, jóvenes, y no sé si
tuvieran alguna pregunta, alguna duda que sí, realizar. ¿Preguntas? ¿Qué les pareció? Después un aplauso. Perfecto, y espero verlos el día de mañana a todos y cada uno de ustedes ya en el terreno laboral, ejerciendo de manera íntegra, porque hoy en día la verdad es que falta demasiado profesional íntegro e idóneo. Y sigan adelante con sus estudios porque esta es una carrera muy bonita, se lee alto, pero más que todo se aprende día a día. ¿Alguna pregunta más?